él lo mandan a bajar, le dicen, bájese. Usted, Bájese usted, señor. Yo salgo del carro y a él le dicen, mire, lo quieren ver en el cuartel. Esas fueron las últimas palabras que yo escuché y dice, advirtió, diga lo que a usted le consta. No invente, yo quiero saber la verdad de lo que pasó. Yo concluía y también el Partido Social Cristiano, de que la izquierda había cometido un error táctico al proponer o decir que que cuando ellos cogieran el poder iban a poner un paredón. nos complace tener con nosotros a Juan Ernesto Silva. Juan Ernesto Silva es un hombre de San Pedro de Macorís, pero que ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Primero en Puerto Rico y posteriormente en Estados Unidos. Él nació, se crió, se desarrolló en un pueblo en un barrio de San Pedro de Macorís llamado Placer Bonito. Y en Placer Bonito hizo su desarrollo juvenil con su padre, trabajó en la parte de construcción, particularmente en la instalación de pisos. Él trabajó en el palco presidencial del Estadio Quisqueya, hoy Parque Estadio Juan Marichal. Trabajó también en el Estadio Cibao y trabajó en el Estadio Tetelo Vargas. De manera que sí. Soy un casi pelotero. Casi pelotero, un hombre de una muy grande experiencia. ¿Cuál es el motivo que nos trae para conversar con Juan Ernesto Silva? Primero, su familia publicó esta obra en un homenaje de vida y obra de Juan Ernesto Silva. Además, hay que decir que Juan Ernesto fue maestro, Juan Ernesto es poeta, ha sido inspirador, estimulador, promotor de trabajo de jóvenes y de personas con capacidad y ha asesorado a numerosas instituciones que trabajan con dominicanos en los Estados Unidos. Posteriormente se ha hecho una publicación que es esta, de su libro, dice Patria, Verdad, Patria y Familia, Juan Ernesto Silva. Es otra edición del mismo libro con algunos arreglos y que él ha tenido la cortesía de traernos. Bueno, a nosotros particularmente, de la vida de Juan Ernesto Silva, que es una vida muy productiva, de una familia muy grande y extendida. Juan Ernesto fue testigo de un acontecimiento que para nosotros es muy importante. Ocurrió el 17 de enero de 1967. Ese 17 de enero, Juan Ernesto salía de San Pedro de Macorís hacia Santo Domingo, Distrito Nacional. Y también lo hacía en un carro público. En ese carro, en la parte de atrás, había una persona que le acompañaba, que había ocupado el vehículo como automóvil público. Esa persona que le acompañaba era Guido Gil Díaz, abogado, asesor del Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana, periodista, historiador, apenas tenía 31, 32 años aproximadamente. Sí. Y Juan Ernesto era el que ocupaba el asiento del vehículo al lado de Guido Gil Díaz. Compartieron el periódico del día. Sí, señor. Así mismo. Y entonces hemos invitado a Juan Ernesto para que nos cuente sobre ese acontecimiento particular. ¿Cómo fue? Cuénteme, don Juan Ernesto. Bueno, muchas gracias por la cortesía, su disposición y por aún muchos años después. Sí, sí. Poder contarnos parte de esta historia. Yo creo que no he muerto antes en tantas peripecias que he pasado, porque quería darle testimonio a nuestra sociedad de aquellos acontecimientos que ya casi estamos superándolo, de intolerancia, de violencia, de odio y de cosas negativas, ¿no?, que afectaban a nuestra sociedad y que aún todavía arrastramos un poco de ella. Pues cuando íbamos en el carro, era un carro de pasajeros,
de lo que se usaba en aquel tiempo. De los que llevaban a la gente a domicilio. Exacto. De la línea Duarte. Sí, de la línea Duarte, la Estrella Blanca, la Cheíta que iba para el Cibao. Claro que sí, por supuesto. Claro, pues eran los carros públicos y yo era el director del liceo secundario y me fueron a buscar porque yo me dirigía a la capital a buscar los cheques, una diligencia del liceo. Del liceo. Yeah. Yo era el último pasajero y yo me senté pegado a la puerta. El que resultó ser Guido Gil, que no lo conocía en ese momento, estaba al lado mío y se echó hacia adentro. Cuando llegamos al puente Ramfis, el puente, así se llamaba, sobre el río Guamo, el puente Ramfis. Puente Ramfis, que era el único puente colgante que existía en las Antillas en los tiempos de Trujillo. Bueno, el asunto es que ahí nos paran los guardias, los policías. Sí, y nos piden la cédula a todo el mundo. Era una cosa de rutina, nadie se sorprendió, pero a él lo mandan a bajar, le dicen, bájese. Usted, bájese usted, señor. Yo salgo del carro y a él le dicen, mire, lo quieren ver en el cuartel. Esas fueron las últimas palabras que yo escuché que le dijeron a él. Él caminó con los 3 policías. Sin ninguna resistencia. No, ni hablaron mal, ni hablar estrujado, no dieron señal de que era algo muy importante. No era un acto de Venga, violencia que le quieren tampoco. Ver, como estamos conversando usted y yo ahora. Ya. Sí. ¿Estaba Simón Tadeo Guerrero en ese momento cuando lo apresaron o fueron, era coronel en ese momento? No, él era el jefe de la policía en Romana. En la Romana. Sí, según me dicen los compañeros del MPD que todavía están vivos algunos, me dice que él durmió en Macorís porque de Romana lo acosaron o lo amenazaron de que si volvía a la Romana, su vida, que no lo querían ver en la Romana. No lo querían ver en la Romana. Sí, porque dicen que Teobaldo Rousseff, también dicen que Morales Troncoso, también que eran gente... Sí, él había aplicado el paso de la jicotea. Sí, él era asesor sindical y se inventó, porque aquello no se puede hacer propiamente una huelga, sino trabajar a destajo. A destajo. A tiempo lento. Sí, a tiempo lento. Y entonces eso le hacía una herida económica al Central Romana. Teobaldo Rousseff era un cubano, azucarero, parece que era un hombre de mucha experiencia, que el azúcar, no me acuerdo cómo se llamaba la compañía, que era la rectora o la dueña de Central Romana, y entonces Carlos Morales Troncoso. Era ejecutivo. Era ejecutivo de ahí, exacto, era vicepresidente. Ha habido versiones de que supuestamente Carlos Morales habría tenido una conversación directamente con Guido Gil Díaz, pero Guido Gil era un periodista de Moca, nacido en Moca, muy reconocido por la calidad de sus textos. Había escrito era muy inteligente, un libro de historia que ganó un concurso en el año 64, 63, 64. Lo supe después. Sí, sobre la historia de la restauración de la República. Y era una persona con, digamos, un temperamento muy pacífico, aunque era un revolucionario, que fue del 14 de junio, luego fue del Movimiento Popular Dominicano, y era una persona organizadora, muy Parece dedicada. Que tenía capacidad de organizador, porque el Central Romana, su sindicato, era muy combativo, y esa novedad del paso de la jicotea nunca se había oído en el movimiento sindical. Yo fui sindicalista también. Sí. Juan Ernesto, usted y Guido Gil no tuvieron ninguna conversación, ningún intercambio en el vehículo. Sí, claro que sí, intercambiamos periódicos inclusive. Usted tiene creo que yo llevé el Listín Diario, él llevaba el Nacional y lo intercambiamos. Habíamos leído en el camino, que son unos 6 o 7 kilómetros de Macorís al puente, el periódico, y lo intercambiamos. Nuestra conversación se interrumpió precisamente cuando llegamos al puente Ramfis. Ahí nos mandaron a parar. Ahí lo mandaron a parar. Y luego, ¿qué pasó con usted? Porque en su libro usted cuenta la relación que usted tenía con Miguel Acta Fadul, que era entonces el senador de la provincia del Partido Reformista de San Pedro de Macorís, reformista, que fue compañero suyo de infancia.
Bueno, lo conocíamos. Ustedes se Sí, conocían. sí, su papá, mi papá, ellos eran árabes de buena posición económica y mi papá le hizo unos cuantos trabajos en su familia. Ya. Pero yo no tenía, de niño no tenía conocimiento de Acta Fadul, de Miguelito, pero sí, lo que pasa es que éramos vecinos en la calle José Martí de San Pedro de Macorís. Él tenía amores con la que luego fue su esposa, Mirita Santana. Exacto, y nos dividía un callejón con planchas de zinc. Un día, él, en aquel berenjenal que se había armado con el asunto de Guido Gil, yo estaba prácticamente en la cuchilla, en el filo de la navaja, porque los comunistas decían que yo era un agente, los comunistas de mi pueblo, ¿no? Decían que yo era un agente de la CIA y que yo tenía pasaporte diplomático, una serie de cosas que se inventaron. Inventos, ya. Sí, eran calumnias para tratar de desacreditarme. Pero la desaparición de Guido Gil generó repulsa pública entre los periodistas, incluso los directores de los periódicos, sí. Rafael Herrera, Germán Emilio Orne, porque él era periodista también. Publicaron un comunicado de rechazo a la desaparición. Exigiendo que se aclarara dónde está Guido Gil. ¿Dónde está Guido Gil? Cuando por fin Balaguer resuelve crear una comisión. Nombró una comisión de altos oficiales de la policía, que un día se aparecen en el liceo donde yo era director. Y Carlos Rafael Goico Morales fue el que encabezó la comisión. ¿No fue Goico Morales? No, él no estaba en esa comisión. Eran policías nada más. ¿Eran solo policías? Policías nada más. Bien. Eran 5 y un escribiente. Sí. Y allí cuando llegan a la oficina eran días de exámenes y habían pocos muchachos. Y entonces dice, no, queremos entrevistar, le dicen a los maestros, no, salgan de la oficina, que queremos entrevistar al director. Al director solamente. Los maestros se negaron. Dice, ya ellos sabían, el ambiente estaba muy caldeado, se había publicitado mucho la situación que estaba pasando con Guido Gil. ¿Y cómo se enteraron que usted estaba en el vehículo? Bueno, porque es en el periódico que salió en el Nacional. Eso fue un lunes y el miércoles pasó un día, ya el MPD denunció la detención de Guido Gil. Sí. Ya. Y que yo iba en el vehículo. Y dijo que usted iba en el vehículo. Sí. ¿Y cómo el MPD supo su nombre? Yo no sé. Bueno, en realidad, el chofer del carro donde íbamos era un miembro del MPD. Ah, el chofer del automóvil. Sí, Niño Moreno, un muchacho de Angelina, que también me conocía y yo lo conocía. Ya. Fue por casualidad porque quien me lleva el carro al liceo, que fui el último pasajero, fue a buscar el carro que estuviera ya lleno. Le dije, no me traigo para dar paseo y cosas por el pueblo. Sí, pues yo tenía... Ya. Sino a usted lo buscaron de último. De último, y entonces para salir. Para salir. Bien. Y ahí agarran a Guido Gil, pero en realidad dicen los que he averiguado que él durmió en San Pedro de Macorís, en la casa de unos de los miembros del MPD. Ya. ¿A usted lo interrogó la policía? Oh, claro que sí. Fue un interrogatorio un poco tenso. Los maestros no quisieron salir, no todos, pero 7 o 8 maestros del liceo. Nosotros no nos vamos de aquí. Nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces se quedaron. Hicieron una ronda de fotografías que no eran de Guido Gil. Y yo digo, bueno, para Guido que usted Gil lo identificara. Pero yo digo, ninguno de esos era el señor que iba conmigo. Luego, uno de los oficiales, era el más blanco de todos, bastante joven, dice, mire, busquen los otros retratos, tráigamelo. Y dice, advirtió, diga lo que a usted le consta. No invente, yo quiero saber la verdad de lo que pasó. Ese señor no sé quién era, pero empiezan a pasar los retratos hasta que yo por fin identifiqué. Mire, ese fue el señor que agarraron en el vehículo. Y usted lo conoce. Y yo, no, yo no lo conozco ahora, porque ya se ha ventilado mucho. ¿Usted lo conocía? No lo conocía. ¿Lo había visto antes? No. Lo conocía así periódicamente,
Periodísticamente era una persona relevante y yo era sindicalista también, pero nunca habíamos tenido contacto personal, presencial, hasta que en el carro nos encontramos. Pero tampoco sabía en el momento que era Guido Gil. Lo supe cuando salió en la prensa. Sí. Bueno, y a partir de ese interrogatorio, ¿hubo algún tipo de persecución contra usted? ¿Advertencia? ¿Algún señalamiento de que usted podía ser un elemento, digamos, de riesgo para el gobierno que había hecho desaparecer a Guido Gil o para Simón Tadeo Guerrero, el comandante de la Romana, policial que era el responsable de la muerte? Dicen que él lo mató a palos. Dicen así. Dicen que él lo mató a palos. Pero yo no sé. Que Simón Tadeo Guerrero mató a Guido Gil Díaz a palos. Bueno, como yo no estaba ahí, no puedo afirmarlo, pero yo siempre he dudado de que a Guido Gil lo llevaran a algún sitio ni lo enterraran. Me parece, es mi criterio, mi juicio me dice, que a él o lo disolvieron en ácido muriático o lo tiraron al mar. Eso, porque no es posible que un ser humano que se entierre, alguien no haga el trabajo de enterrarlo y diga alguna vez que lo que fue, no ha aparecido Guido Gil ni un botón de la camisa hasta ahora. Nunca, hasta que sepa yo, no ha aparecido nada. Ese es un verdadero desaparecido. Bueno, pero hay muchos así, por ejemplo, Henry Segarra, que en la misma época también desapareció en Dajabón. Dicen que lo enterraron en un lugar y nadie nunca lo ha encontrado, en una loma. Claro. Que también parece ser que lo mataron a palos. Hay 2 o 3 desaparecidos, pero raro que a palo. Bueno, macanazos quizás puedan matar a una gente, pero tengo duda de que eso como que sea. Bueno, de todos modos, yo no estaba allí. Juan, yo no fui testigo nada más que del apresamiento. Está bien, pero usted tuvo que irse del país por eso. Oh, claro que sí. Cuando las cosas se ponen muy tensas y yo he declarado que sí, mire, ese que está ahí, ese fue el señor. Guido Gil. ¿Usted está seguro? Como queriéndome presionar los policías, algunos de ellos, ¿no? Solamente uno decía, diga la verdad de lo que usted vio, si vio algo. Si no vio, dígalo también. No sé quién era ese policía, pero noté que él tenía una aptitud honrada, vamos a decir, de que yo dijera la verdad o de lo que sabía, si es que sabía algo. En realidad yo sí, dije, sí, ¿usted está seguro? Digo, segurísimo. Ese señor iba vestido así con una camisa de cuadro y un pantalón como mahón, pero no era de fuerte azul, era como de caqui. ¿Iba con sacos? No, él iba con una camisa, una guayabera corriente. Bueno, el caso es que eso desató una persecución de las reformistas y de la gente de la derecha del gobierno del gobierno en mi pueblo, y las presiones por teléfono también, y los toques tocaban en mi casa, daban como con algún palo a la macana. Yo tuve que cambiar, mi aposento daba a la acera en la calle José Martí, y yo con las amenazas que ya yo tenía informaciones, y el Partido Social Cristiano y la CAS, el sindicato que era el sindicato al que usted pertenecía, y el partido con quien usted simpatizaba. Con yo y militaba. Y militaba. Sí. Entonces me aconsejaron que no saliera, igual que lo hizo Miguelito Tafadul cuando me tiró la toalla, como se dicen, de mi salvamento. Me dijo, no salga a la calle, y mucho menos solo, nunca de noche. No lo haga porque hay gente, me confesó Miguelito Tafadul, gente de mi mismo partido que quieren arrancarte la cabeza, porque él fue a mi casa. Él le pegó. Pero la idea era que ellos temían que usted hablara. Sí, claro, pero como yo hablé, porque los otros pasajeros, inclusive ese que era miembro del MPD, dijo que no, que ahí no agarraron a nadie. ¿El chofer? Sí, el chofer dijo que no agarraron a nadie. Un día me lo encontré yo en Diamond, allá en Nueva York, le dije, oh, niño, estaba jugando domino. Digo, tú con que no agarraron a nadie. Ay, no me hable de eso, me dijo. Le dijo. Digo, no te hable de eso, pero eso me costó yo salir
de mi país por 3 años, dejando a mi mujer embarazada con 3 niños chiquitos, con $10 en los bolsillos y la ropa de encima. Yo nada más tenía el cepillo de dientes y $10 en los bolsillos cuando llegué a Puerto Rico, pero parece que la providencia de Dios me asistió y tuve la fortuna de llegar a Puerto Rico, pero me estaban persiguiendo más los derechistas que los izquierdistas. Los izquierdistas eran unos muchachos. Pero Miguel bocones. Acta Fadul le buscó el pasaporte. Claro. Yo no tenía pasaporte. No tenía pasaporte y decían en unos volantes que yo tenía pasaporte diplomático. Sí. Digo yo, ojalá tener un pasaporte aunque sea para ir al Ingenio Consuelo. Bien. Nunca había soñado yo salir de mi país. No. Bueno, vamos a hacer una primera pausa con Juan Ernesto Silva. Sobre todo agregar algunos elementos posteriores a la desaparición y al asesinato, porque en realidad hay que decir, un asesinato. Guido Gil Díaz fue asesinado, y fue asesinado, se dice, usted ya lo ha dicho también, que una posibilidad es que su cadáver haya sido lanzado al mar. Esa es una de las versiones que se ha recogido. Sí. Hay varios compañeros de Guido Gil que han hablado sobre el tema, pero Guido Gil no dejó descendencia, no dejó hijos. No. Tiene, creo, unas sobrinas, y la familia de Guido Gil, digamos que es una familia muy reducida, muy pequeña, que no le ha dado continuidad. Apenas hay dos calles que recuerdan a Guido Gil con su nombre en algunos lugares. Yo conocí a su mamá. A su mamá usted la conoció. Yo regresé a los 3 años, en pleno, yo vine ya a hacer la residencia, a llevar mi familia a Puerto Rico. Y ahí conocí yo a la mamá de Guido Gil. Pero ella tenía un hermano que se llamaba Plinio, nunca lo llegué a conocer, que me dijo, no, yo tengo que consultar. Le dije, yo quiero hablar con usted, porque yo estuve al lado de su hijo. Y ahí hay unas versiones que son calumniosas acerca de mi participación o de mi presencia. O de su presencia casual. Mi presencia, porque yo no participé. Bueno, la madre de Guido Gil era prima de Gregorio García Castro, otro periodista. Oye, que era reformista, porque él fue fundador del Partido Reformista. Pero fue contestatario, muy contestatario. Y Guido Gil estaba relacionado familiarmente con Gregorio García Castro, que posteriormente también resultó asesinado. Catilia, creo que se llamaba la mamá, algo así. Volvemos en un momento en este diálogo con Juan Ernesto Silva. Juan Ernesto, a mí me interesa mucho conocer su posterior desarrollo como profesional, como gente que había trabajado, enseñado por su padre en el tema de la construcción, y cómo este acontecimiento fortuito cambió su vida y la vida de su familia. Porque aquí incluso he leído algunos poemas, tengo bastantes fotografías suyas de su descendencia, su señora esposa, incluso los poemas escritos por usted. Están aquí, usted es poeta también. Sí, bueno, no soy poeta, soy aficionado a la poesía. Aficionado a la poesía. Y a veces escribo cosas que a la gente que le gusta. Yo no sé si lo hacen por piedad, porque me ven. Bueno, yo pertenezco a un taller literario y entonces yo soy el abuelito de todos. Y entonces son tan benévolos que a veces hasta me aplauden las tonterías que yo escribo. Qué gente. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No, pero muy bien, me alegra muchísimo saber que usted, con la edad que tiene, con todo el trabajo duro que usted ha hecho durante todos estos años, aún viviendo fuera de República Dominicana, mantuvo su vínculo con su pueblo, con San Pedro de Macorís, su vínculo con su familia, con su país. Y con mi patria. Ajá. Cuénteme de esa experiencia. Bueno, porque usted, la vida suya a partir de ahí depende de lo que pasó con Guido Gil. Y la tragedia de Guido Gil. Fíjate, el primer acontecimiento que me impactó a mí es que 2 semanas después de yo estar en Puerto Rico, llega a la puerta de mi hermano un señor vendiendo seguros de vida y nos ofrece
seguro de vida. Una semana después, mi hermano le compró y yo también le compré una póliza de seguro. Bueno, una semana después estábamos en una ultrella de cursillita de cristiandad en Puerto Nuevo, en la iglesia de la Guadalupe, que se llama, y conversando con unos amigos, con Tito Ten, que era un muchacho de Consuelo que había sido regidor y estaba exilado también. Y una persona de allá llamada Tacamún, apellido, no me acuerdo el apellido de él ahora. Al caso es que conversando con él le digo, no, yo compré una póliza de seguro. Me dice, sí, ¿y cómo era el hombre? Digo, bueno, era un tipo así. Dice, le describo cómo era, un tipo fornido, medio jabao, ¿no? Así como del color mío. Dice, cuidado, que ese es Alicinio Peña Rivera. Alicinio Peña Rivera. Digo, ¿cómo va a ser? Le dije, sí. Una póliza de seguro. Sí, usted y su hermano le compraron a Alicinio. Fue por casualidad o fue mandado. Dice, ten cuidado porque... El jefe del grupo que asesinó a las hermanas Mirabal. Sí, señor. Ese señor me vendió una póliza de seguro a mí y a mi hermano, allá en Villa Palmera, donde residía mi hermano cuando eso. Ya tiempo después nos mudamos para Carolina. Él compró una casa, yo también. Otro de los milagros es que yo al año y un mes de estar en Puerto Rico trabajando, muy beneficiosamente, con mi oficio, ya yo compré una casa frente al aeropuerto. Su trabajo era como albañil, ¿verdad? Sí, como albañil, sí, como maestro albañil. constructor. Sí, maestro sí, constructor. Sí, claro, claro. Y había mucho trabajo en Puerto Rico, pagaban muy bien. Los puertorriqueños me acogieron con mucho, como son los puertorriqueños, gente sencilla, ¿Y buena. cómo usted pasó de ser director de una escuela en San Pedro de Macorís a ser albañil en Puerto Rico? Resulta que fui primero albañil y después maestro, porque yo estudié 3 años de Derecho en la universidad, no era la UAS. No era la UAS, la Universidad de Santo Domingo. La única que había. La universidad Entonces pública. yo voy con Bebecito Martínez a Higüey a trabajar en la terminación del Palacio Municipal, hacer los escalones de granito, lo que yo hacía, el trabajo de terminación. Escalones de granito. Allí nació mi primera hija y nacieron 2 más de mis hijos, allí estando yo en Higüey. Mi esposa salió embarazada, yo estaba recién casado, y allí ejercí mi trabajo también, trabajando en la Basílica, hice trabajo allí, hasta que me trasladé a San Pedro de Macorís, que había una plaza. Yo tenía la ilusión de enseñar, porque en Higüey, al entrenarme yo con Fruto Burgos Ramos, un gran pedagogo español que estaba como director de la escuela, me enamoré de enseñar a los jóvenes. Y parece que yo tenía alguna chispa, tenía algún carisma para eso, porque los muchachos de mi clase casi nunca querían salir ni al recreo. Y así pasó en la secundaria de mi pueblo, en la José Joaquín Pérez. Cuando llego allá, hay una plaza, me traslado a San Pedro de Macorís y empiezo a dar clases como maestro. Como maestro. Sí. Después de 3 años de ejerciendo como maestro, me eligen para ser director interino, porque el director en propiedad había salido para Chile a hacer un curso de 1 año y me tiraron la cuava. En realidad no era un premio, la escuela era un hervidero político de los muchachos de la UERRI, de los socialcristianos y de los ultraderechistas que iban armados con revólver. Era un tiempo muy confuso, era muy violento. Sí. Bueno, porque había terminado la intervención militar de Estados Unidos en el 65, era la guerra de abril. Era, había todavía un sentido de que la guerra continuaba. Sí, era la lucha del pueblo exactamente. Contra la ultraderecha. Balaguer había ganado las elecciones del año 66. Y todo eso, el país estaba en efervescencia todavía. Era una efervescencia cruel Entonces y amarga. De alguna manera, ¿usted se considera víctima de ese momento y de esa situación política que vivió el país? ¿Con la izquierda trabajando duro para derrocar a Balaguer? Sí, trabajando duro, y yo creo que hasta de una manera imprudente. Yo concluía, y también el Partido Social Cristiano, de que la izquierda había cometido un error táctico al
proponer o decir que que cuando ellos cogieran el poder iban a poner un paredón. Sí. Y en el paredón también iban los social pistolas, como nos decían a nosotros. No. Como que nosotros éramos, en realidad nosotros éramos gente de centro izquierda y se puede situar Sí. en la situación de política de centro izquierda. Nosotros Sí. nunca fuimos proimperialistas, por lo menos yo no lo fui, ¿no? Y los dirigentes de aquel tiempo, Alfonso, Josefina Padilla, Sí, sí. Alfonso Moreno Antonio, Martínez, doña sí, Josefina Padilla, eran y gente muy... Rogelio Delgado Bogar, Sí, Antonio Rosario. Antonio Rosario, Eran sí. gente... Después vino el que los dirigentes, Caonabo y Yuyo, Javier Alessandro, Castillo y Yuyo Alessandro, sí, sí. se pasaron al Partido Reformista y ahí... Bueno, hicieron una fusión con el partido. Sí, Por eso fue ya mucho sí, más fue tarde. fue mucho más sí. tarde. Ya yo estaba en Puerto Rico cuando eso, y ya yo tenía mi familia allá Ya. también. Sí, De alguna manera, el hecho de haber participado fortuitamente en el momento, estar presente en el vehículo del que fue sacado Sí. Guido Gil, ¿lo llevó a usted a poner algún tipo de atención sobre lo que hacían los izquierdistas? Sí, claro que sí. ¿Usted conoció algún cercano compañero de Guido Gil? ¿Habló alguna vez con alguno? Sí, después sí. Yo conocí a algunos, Manolo Rodríguez, a un muchacho apellido Mota, que estuvieron con, yo eso lo supe después, ¿no? Donde durmió Guido Gil, fue un muchacho, creo que se llamaba José Antonio Mota, era apellido Mota, no me acuerdo el nombre de él, pero Manolo Rodríguez, que fue síndico de Macorís, él durmió allí, En la era casa. un militante, aún son militantes del MPD, sí, durmió en la casa de Guido Gil, y ellos tuvieron el mal juicio de llevar a Guido Gil a la capital precisamente por ahí. Bueno, pero parece ser que algo igual le pasó a Amin Abel Hasbún. Sí. Amin Abel, en el año 72, luego del secuestro de Donald Crowley, se escondió en La Romana. Estuvo escondido en La Romana. Sí. Fue su refugio. Le dijeron que no saliera de allí, pero él tuvo que salir porque su esposa, Mirna Santos... Sí, creo que estaba recién parida. Exactamente, sí. Estaba en una situación delicada sí. y le pidió que viniera a la capital. Sí, a la capital. Y él vino a la capital y ahí lo encontraron y lo fusilaron también. De mala manera. Es decir, que él estuvo en La Romana, claro, en el este, luego de San Pedro de Macorís, que era un lugar en donde sí. se escondían algunos dirigentes de izquierda. Sí. Yo le pregunté a Manolo, que todavía está vivo, en una reunión que estuvimos en Macorís de tertulia literaria, y él asistió, y yo dije, Manolo, ¿por qué ustedes no sacaron a Guido Gil por otra vía si hay tanta alternativa? Un vehículo público. Es un vehículo público, a pasarlo por la Boca del León, donde todo el mundo sabe que ahí le piden la cédula a todo el mundo. ¿Por qué ustedes no lo pasaron por la punta? Porque él me confiesa que al otro día que ellos fueron a denunciar la desaparición de Guido Gil a la capital, no se fueron por el puente, Ramfi, se fueron por donde debían haber llevado a Guido, o por Consuelo, por Quisqueya, que usted evade la vigilancia policial. No lo hicieron. Fue imprudencia, tontería, torpeza, o había quizá una conspiración, porque en aquel tiempo siempre he pensado que la gente de la línea china y la línea moscovita de revisionistas estaban muy enfrentados y eran casi enemigos. Yo no sé por qué. Sí, porque usted se refiere, al 14 de junio por un lado, sí, y el PPD, al Movimiento Popular Dominicano por otro, que eran y al Partido Comunista Dominicano, PCD, que era prorruso. Sí, exacto. Los otros dos eran pro-chino, pero tenían diferencias. Sí, tenían diferencias. Estaban enfrentados y de una manera chocante. Eso se notaba en el público, la gente, usted bueno, que no era de izquierda, notaba esas diferencias. Sí, pero claro que sí, lo notaba, y a veces nosotros decíamos, pero esta gente son locos, ¿cómo es posible que tengan en esa forma? Si usted coge los periódicos de aquellos tiempos y ve banderas rojas,
y usted ve la bandera roja, bandera sí, proletaria. sí, sí, sí. ¿Usted se recuerda de Juanito el Lagarto? ¿Juanito? El Lagarto. No, No, no lo conocí. no, porque ese era de bandera proletaria y fue Exacto. fusilado, ellos lo Sí, fusilaron, ellos sí, mismos. sí, ellos, Los sí. dirigentes. Creo que Plinio Mato Moquete estaba en... Sí, tú sabes que yo me enteré luego con un amigo allá en Puerto Rico que me dice, no, pero el MPD tenía una cárcel en la universidad, tiene un calabozo, y dije, sí, a un amigo que era sindicalista también de izquierda, lo metieron preso ahí porque no cumplió una orden. Digo, pero ¿cómo va a ser? Dice, no, lo fusilaron, pero lo metieron ahí porque no cumplió una orden en la forma o un encargo que tenía. Sí. Pero Guido Gil Luis. era una persona diferente. No, yo no lo había tratado nunca, usted pero nunca lo trató, silencioso. usted solamente dialogó con Era él. un intelectual, Guido Gil era un intelectual, pero parece que Guido Gil fue de ese grupo. Mire, que fue ese a es Cuba. Juanito el Lagarto, ese es el que era el secretario general de Voz Proletaria. De Voz Proletaria, sí, sí. Y le hicieron un juicio en los terrenos de la universidad, precisamente. Dicen que fue en Engombe. Sí. Le hicieron un juicio, ahí lo tenían preso. Claro. Y él confesó que él era un delator, que él era una persona al servicio del gobierno. Y lo fusilaron. Él pensaba que no le iban a fusilar, pero sí lo fusilaron. Bueno, hicieron bien para ellos. Sí. Pero en realidad había una lucha de grupo ideológico. Y ahí parece que a Guido Gil siempre le pregunté a esos dirigentes del MPD, dice, pero ¿por qué ustedes lo llevaron por ahí y no se fueron por la punta, por Punta Pescadora, pasaron una yola y encontrarlo por ahí en la carretera? Y hay varias alternativas. Dice, bueno, eran cosas de la política de aquel tiempo. Digo, bueno, sí, pero por poco me arrancan la cabeza a mí también. Juan Ernesto, me gustaría saber, ¿usted nunca se encontró con Simón Tadeo Guerrero? ¿Usted se recuerda de él físicamente? Sí. Porque él fue luego jefe de la policía. Bueno, por retrato y esas cosas, pero yo nunca tuve contacto. Él estuvo en San Pedro de Macorís. Pero no estuvo en el interrogatorio con usted. No. ¿Usted no lo recuerda? No. Ese no era Tadeo. No. No era Tadeo. No, porque yo lo conocí después, porque oye cómo era las cosas del destino. Yo me caso con una prima segunda de Tadeo Guerrero. ¿Ah, sí? Sí, la mujer con que yo me casé después de enviudar de mi esposa. Ajá. Sí, era apellido Guerrero y Tadeo era primo de hablando, conversando cosas de familia, y dice, sí, yo soy de los Guerreros de Baní y esas cosas, pero bueno, me tocó. Es decir, conocí a Tadeo a través de su familia, pero yo nunca tuve contacto personal ni visual con él. No. Ninguna conversación. No, nunca. Ningún familiar se acercó para decirle, nadie le dio explicación. No. La familia de Simón Tadeo Guerrero, él nunca o sí negó haber sido responsable de la muerte de Guido Gil, nada de eso. Fíjate que cosas que se ventilaron después, ya yo estaba en Puerto Rico. Ya. El día que Balaguer celebra el primer día de la caña, yo donde me voy a esconder es precisamente en el estadio donde yo había trabajado. Ya. Pero eso fue con Miguel Acta Fadul. Sí. Cuando usted se esconde para salir de San Pedro. Lo que pasa es que Miguel no sabe dónde yo me iba a esconder. Quien me aconseja es que no salga a ninguna parte. Es Miguelito. Pero yo tenía un guardaespaldas que me había mandado la CAS. Llamaba Marco Antonio Lora. La CAS era la Confederación Autónoma Sindical Cristiana. Que ahora es clasista, ¿no? Ahora es clasista, sí. Ok, pues ese muchacho me lo asignaron para que me cuidara y me sirviera de soporte, de cuidado. Y hizo un trabajo magistral de acomodarme y conectar con el que era el conserje del estadio. Había sido mi ayudante en la albañilería y él quedó como conserje ahí y era muy amigo. Habíamos nacido en el mismo barrio juntos, me apreciaba mucho y se atrevió a ponerme un escondite en el bleacher de la derecha del estadio Tetelo Vargas. Allí pasé yo una noche y casi mediodía
Allí dormí 2 noches realmente allí. Ya. Sí. Era el momento previo a su salida de San Exacto, Pedro de Macorís. porque me estaban buscando como aguja. A usted lo Sí, estaban yo me buscando. escondí en varios sitios. Y el que se me ocurrió, no sé, la providencia me guió a pedirle a ese muchacho, digo, no, nada escrito Ya. de boca. Sí. Mi guardaespaldas hizo los acuerdos y de ahí salí yo cuando Balaguer, poco antes del meeting, la gente ya estaba entrando al estadio, yo iba saliendo disfrazado, Balaguer camuflado. celebró el Día de la Caña en San Sí, Pedro de Macorís, en sí, la sí. cabecera de la provincia Y casualmente cañera. era un 17 otra vez. Fue 17 de agosto. 17 de agosto. Sí, señor. En el caso de Guido Gil, la desaparición Bueno, fue el 17 de enero. De enero. De enero. Sí, señor. Bien, todos los años que han pasado después de este acontecimiento, usted nunca dio declaraciones sobre la situación de Guido Gil. Usted se mantuvo alejado de cualquier vinculación política No, por este hecho. no, yo nunca he dejado. Ni reclamó nunca que se identificara. No, solamente quise aclararle y lo dejé por escrito, tú oye, esa historia triste, morbosa, cruel de aquellos tiempos, yo quise dejar testimonio en mi libro de que realmente aquello no debe suceder más, ojalá y que no suceda. Yo creo que era mi compromiso como cristiano de decir la verdad, la dije a riesgo de perder la vida. Sí. Estuve a punto de perder la vida. Sí. Y tuve que dejar mis hijos por 3 años y mi mujer para poder yo contarle estas cosas ahora. Y yo quiero decirle a mi compatriota que por Dios no sigamos esas inconductas que nos legaron los tiranos, Trujillo, Santana, Lilí, Sí. y otros sinvergüenzas más. Bueno, eso ocurrió en el modernos. gobierno de Balaguer. Claro, y Balaguer, que la verdad esas cosas deben quedar atrás, no borrarlas, sino mantenerlas en la memoria colectiva de nuestro pueblo para que tanta gente valiosa no muera como murió Guido Gil, como murió García Castro, como murió Orlando y tantos otros anónimos, que ni se sabe quiénes son, los hijos del pueblo que fueron asesinados. Y quiero decirte una cosa, a mí me satisfizo mucho que en estas elecciones yo no vi ni a nadie, ningún periodista preso ni muerto porque lo persiguiera el gobierno ni porque lo persiguiera la oposición. Cosas raras. Y yo creo que sí, estamos avanzando un poquito, Sí. no mucho. No, hemos avanzado, por avanzado. supuesto, hemos avanzado. En nuestra vida democrática e institucional creo que no estamos perfectos, nos falta mucho por hacer y por caminar, pero estamos mejor, estamos menos mal. El cambio importante se produjo en 1978. Sí. Las elecciones de 1978 que sacaron a Balaguer del poder y terminaron con los 12 años de Balaguer. Ahí el Partido Revolucionario Dominicano llegó al poder con limitaciones. Sí. Regresaron los exiliados y los presos políticos. Por lo menos la libertad. Salieron a las calles. Sí. Y ese fue un acontecimiento que definitivamente marcó el sistema democrático dominicano. Sí. Ya luego hemos tenido fraudes electorales. Sí, muchas cosas. Pero hemos ido a tropiezos, tropezando, pero hemos ido avanzando. Pero hemos ido avanzando. Sí. Yo creo que ciertamente ese es un punto en el que el sistema político dominicano se ha fortalecido. Sí, yo creo que sí. Ya no hay fraudes electorales tampoco. No. ¿Verdad que no? No he visto, por lo menos. Nadie se quejó, todo el mundo felicitó al ganador en estas elecciones y no vi a nadie que tuviera que salir de la cárcel o reclamar que el gobierno ni la oposición hicieron asesinatos. En este libro hay muchas fotografías suyas de su familia. Usted tiene una familia muy numerosa, una familia que lo adora, que lo quiere mucho, que lo tiene como centro
de su actividad permanente, esa familia. Sí. Los jóvenes que veo que son nietos y bisnietos suyos Ya tengo también. hasta bisnietos, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues, y veo que usted es el centro de todo. Bueno. Por todos lados, donde Sí. Yo no aparece, sé, ciertamente. Yo no sé por qué, sí. Yo no sé por qué he tenido ese carisma de que mi familia me reconozca, me quieran. Bueno, quizás yo sembré un poco de amor Ya. siempre y la rectitud de carácter heredada de mi padre y de mi madre, pero la he comunicado a mi familia extendida, Qué bueno. a mis hijos y mis nietos. Me alegra muchísimo, Juan Ernesto, y le agradezco mucho la oportunidad que usted me ha dado de tener esta conversación. Agradecido estoy yo, y de Fausto. que usted pueda dar este testimonio Sí. también de cómo Sí. ocurrieron los hechos Sí. ese 17 de enero de 1967. 67. 67, sí, en el puente Ramfis Ante Sí, y sí. Puente Iguamo. Sí, Iguamo, Sobre sobre el río Iguamo en San Pedro Sí, de señor. Macorís. Le agradezco muchísimo su testimonio. Yo agradezco más. Aquí estamos a su orden. Este es su libro, que este es el libro que usted le dedicó a Hilda María, Sí, una de sus sobrinas, nuera, sí. ¿verdad? Su nuera. Sí, mi nuera. Sí, La esposa- para que usted se lo la entregue. esposa de mi que hija. me lo prestaron para yo leer el libro. Sí, señor. De manera que Qué le bueno. agradezco muchísimo y espero que usted siga teniendo mucha salud y que siga siendo el centro. Bueno, no de su serán familia. muchos Y años. que siga escribiendo Pero- poesía. Sí, sí, cómo no, cómo no. Cómo no. La última poesía que le escribí a mi nieta, Sí. mi primera nieta, que ya es médico allá en Estados Unidos, y es Corina y el otoño, dice, abuelito, me preguntó mi nieta un día, ¿por qué lloran los árboles? ¿Será porque les faltan las flores o porque sopla brisa fría? O no, a mi niña le dije, ellos mandan sus hojas en declive al suelo, como declina tu abuelo. Pero abuelito, y no es mucho el llorar de esa manera, porque ya ni cantar te escucho como tú lo hacías en primavera. Ay, mi Cora, así nos lleva la vida, así es la vida postrera. Tú eres, yo soy el otoño que pasa, tú eres la hoja nueva en primavera. Estas cositas íntimas Qué de bien, familia, qué de un temas de abuelo, familia. de un abuelo medio poeta. Sí, un abuelo encariñado con su Sí, nieta. Qué claro, bien, claro. qué buena lección Sí, sí. sobre No, las estaciones. No, y qué dichoso se siente uno con 91 años que pueda alzar la frente ante sus conciudadanos, ante su familia. Un hombre que tuvo 44 años de matrimonio y 6 de novio, y en ninguna de las dos facetas le fui infiel ni a mi novia, Así lo dice usted. ni en a su mi texto, mujer. ni a sus- sí, así es. Qué Y bueno. Juan Ernesto, un ejemplo. muchas gracias. Muy agradecido estoy yo. de su testimonio y aquí estamos siempre a su orden. Fausto. Espero que la familia también pueda ver esta conversación y que usted siga enriqueciendo este homenaje de vida, esta memoria que ha ido Sí. escribiendo y reescribiendo. Que le sirva de inspiración a la juventud de mi tierra, Bien. para que sean honestos sobre todo. Muchas gracias. Juan Ernesto Silva, señores, muchas gracias a ustedes también por la compañía en este diálogo con un dominicano que ha vivido muchos años fuera del país y se fue como consecuencia de haber sido testigo De un crimen. que se produjo contra un dominicano profesional de 32 años, nacido en Moca, periodista, abogado, historiador, defensor del movimiento obrero de República Dominicana, Guido Gil Díaz. Muchas gracias y hasta luego.